La dignidad, la igualdad y la justicia no son solo palabras, son tus derechos. Esto es el universo de los derechos humanos. Análisis, reportajes, noticias y entrevistas con quienes están forjando un mundo más justo. Un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo de los Derechos Humanos, un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Me da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo programa que estamos produciendo para ustedes desde las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Hoy tenemos una gran invitada, como lo es cada lunes, como lo es en cada ocasión que hacemos este programa. Y me va a dar mucho gusto platicar con ella, lograr hacer este programa, porque es un programa que le va a interesar a muchas personas. Estoy seguro que el tema le va a traer a usted, si no de manera directa, a algún familiar. Pero antes de ir, como es costumbre en este programa, vamos a escuchar el resumen semanal de actividades de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Concluyó el Croquetón 2025 que realizamos la Universidad Autónoma de Nayarit y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Gracias a todas las personas que participaron, se lograron recolectar y donar 1,400 kilos de croquetas, que se distribuyeron en 5 albergues que se registraron respondiendo a la convocatoria publicada. Gracias a quienes participaron. Esperamos que el año que entra esta cifra se duplique. Siguiendo con las jornadas permanentes de capacitación, en los días pasados se visitaron diferentes escuelas de nuestro estado, llevando conferencias para la comunidad estudiantil. Se ofrecieron los temas de derechos humanos en las escuelas Emiliano Zapata de la localidad de El Refugio, en la telesecundaria Felipe Vidal Plantillas de El Refugio, en la primaria Belisario Domínguez de Tepic, Nayarit, y en la primaria Pedro Casas en Tepic. En estas conferencias buscamos que las niñas, niños y adolescentes sepan y recuerden que tienen derecho a ser escuchados y a opinar, que merecen protección y un trato digno, y que el juego, el descanso y la educación son derechos humanos esenciales para su crecimiento. Si deseas alguna de estas conferencias en tu institución, te invitamos a visitar nuestra página oficial donde podrás encontrar el catálogo de conferencias disponibles. El pasado miércoles 5 de noviembre recibimos con mucho gusto a la futura generación de abogados y abogadas, estudiantes de la licenciatura en Derecho de la UNIVAM Tepic, quienes nos acompañaron en la proyección de una sesión del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Después recorrieron nuestras instalaciones y tuvieron la oportunidad de platicar con las personas que laboramos en esta institución para conocer el trabajo que hacemos día a día. Para terminar, entablar una charla muy interesante y directa con el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, compartiendo dudas, visiones y la importancia de su carrera en la protección de los derechos humanos. Bueno, pues el día de hoy tenemos como invitada a la maestra en Salud Pública Miriam Rosario Munguía Viera, quien actualmente está fungiendo como responsable estatal de calidad percibida en los servicios de salud de Nayarit, pero realmente cuenta con una gran experiencia en diferentes áreas de la salud aquí en nuestro estado, en el servicio público. Pero más allá de eso, hoy la hemos invitado por otra razón. Justamente estamos entrando al mes de noviembre y al principio del mes de noviembre, sobre todo en México, tenemos la costumbre de honrar a nuestros difuntos, decimos por ahí, a las personas que ya se fueron. México tiene una relación muy especial con las personas que ya no están. Nos gusta hacerles altares, nos gusta recordarlos, nos gusta venerarlos, pero también al mismo tiempo lo que parecía ser como un disfrute, vemos en la práctica que se sufre mucho. Y por eso he invitado hoy a la maestra Miriam Rosario para platicar de eso, porque ya les decía, además de su amplia experiencia que tiene en el servicio público, ella también es tanatóloga. Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro tema es la tanatología. Bienvenida, maestra Miriam. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para hablar, creo que de un tema bastante interesante. Como bien lo dice, en el mes de noviembre se presta mucho para hacer un recordatorio de todos aquellos a los seres que hemos perdido. Así es. Y decía yo, tenemos películas, tenemos muchas manifestaciones. Se ha convertido en los últimos años, casi podría decirlo, un espectáculo el tema del Día de Muertos en nuestro México. Algunas personas dicen que a raíz de algunas películas, otras personas dicen que pues así ha sido siempre. En algunos estados, la verdad es que siempre ha sido un tema
muy, muy pintoresco, por llamarlo de alguna manera, muy tradicional, muy ceremonial. En otros estados quizás no tanto, pero actualmente, bueno, ya vemos a la gente, si antes se celebraba el Halloween, ya vemos un amplio rechazo a esta costumbre que no es tan mexicana, pero que igual que muchas otras, pues se adopta. Vemos a la gente en las calles vestidas y caracterizadas como las famosas catrinas. Entonces, pareciera que estamos muy bien con la muerte, que podemos entenderla, que nos gusta celebrarla, pero ¿es realidad esto? En la práctica, las personas, los mexicanos sobre todo, entendemos la muerte, la aceptamos. Y fíjate que es muy curioso porque hay como esta dualidad de entender a la muerte, pero desde una comprensión muy cognitiva. O sea, yo entiendo lo que es morir. Si tenemos alguna religión, pues adoptamos las ideas o las creencias de esa religión, de lo que va a pasar con nuestro espíritu al morir o lo que va a pasar solamente con nuestro cuerpo al trascender. Sin embargo, esta parte emocional es la que crea la parte del conflicto, porque si bien mi cabeza logra entender estos procesos naturales, en su momento llamados así, la muerte, mi vínculo, mis emociones, mis sentimientos no logran acomodarse al mismo ritmo que mi cabeza está entendiendo lo que está pasando. Entonces, esta disonancia cognitiva, que así se llama, cuando hay una diferencia entre mis emociones y mis sentimientos y lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, esta disonancia ocasiona que tengamos problemas para elaborar el duelo de lo que significa perder a un ser querido. Además de que existen otros factores que pueden agravar o dificultar el aceptar la pérdida y el poder desarrollar un duelo sano. Eso también es importante. Así es, porque pues no es lo mismo cuando perdemos una persona de 90 años, de 70 años, que a lo mejor atravesó por un proceso inclusive médico de salud, pues a una persona que se interrumpe, digamos, el proyecto de vida que pudiera tener a una edad mucho más joven, y no se diga pues cuando es un infante, un menor de edad, ¿no? Pero antes de entrar ya más a esos temas de manera tan particular, ¿qué es la tanatología para las personas que todavía no lo saben? ¿Qué es esta disciplina, esta ciencia, que si bien ya tiene algún tiempo que existe, últimamente, afortunadamente, hay más difusión de ella y hay más personas que están accediendo a ella? Fíjate que la tanatología desde su base, es como la ciencia o el estudio de la muerte. Tanatología puede ser una disciplina estudiada por diversas ramas, desde la rama del derecho hasta la rama mercantil, porque, por ejemplo, muchos dueños de servicios funerarios o jardines funerarios estudian tanatología para poder mejorar el servicio que brindan a los clientes. Entonces también tenemos profesionales de la medicina, tenemos profesionales de diversas ramas que lo que hacen es ayudar de manera diferente, de acuerdo a su nivel de profesionalización. Lo que hacen es ayudar a las personas a llevar un tránsito de la pérdida de una manera saludable, digámoslo así, ¿no? Obviamente existe lo que es la terapia tanatológica, que ya es dada por psicoterapeutas especializados, que ahí lo que se hace es ayudar a las personas a llevar un proceso psicoemocional lo más sano posible. Eso es lo que hace la tanatología. La tanatología también estudia precisamente el desarrollo del duelo, pero no solamente del duelo o la pérdida por muerte, sino también hablamos de los diferentes duelos que pueden cursar las personas, como son los duelos de ciertas etapas de vida. Por ejemplo, cuando una persona se jubila, cuando una persona se divorcia, incluso los duelos propios del desarrollo, que es pasar de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la vejez. Es decir, cuando nosotros de alguna manera perdemos algo en nuestra vida. Así es. Incluso la tanatología también ayuda en procesos de divorcio, en procesos donde se vive violencia, por ejemplo, el secuestro, todo este tipo de situaciones donde la gente pierde. Por ejemplo, dicen, en el secuestro, ¿qué pierdes? Pues pierdes mucho de tu seguridad, pierdes mucho de tu integridad en ocasiones, e incluso llegas a perder a veces partes de tu cuerpo que son como un recordatorio cotidiano de lo que te ha sucedido, ¿no? Ahí mismo, pues como dice usted, perder una extremidad por algún accidente, por alguna situación en sí.
A veces no valoramos los duelos. Yo he escuchado personas que dicen, es que no me puedo permitir ser débil, no me puedo permitir llorar, por las razones que sean, como ya lo comentó, y puede ser hasta la pérdida de una mascota, cuando una mascota que fue muy entrañable en la familia, pues no se va a solucionar trayendo otra nada más y ya, siempre hay un tema de duelo, la pérdida de un trabajo, decía usted. Ahora, ¿nos puede hablar un poquito más a fondo sobre lo que sería el duelo? Sí, mira, muchos autores hablan de diversas etapas por las cuales transcurrimos un proceso de duelo. Sin embargo, pues existen etapas que son relativamente las más conocidas, ¿no? Es diferente cuando hablamos de procesos de duelo que son por enfermedad, por diagnóstico, a procesos de duelo que vienen como resultado de algunas circunstancias de la vida, como lo mencionaban ahorita, que pueden ser las catástrofes. Pero generalmente nosotros siempre vamos a pasar por un periodo primero de negación o de shock. Va acompañado de una serie de sintomatologías, y algo que es importante mencionar es que en el duelo siempre va a haber sintomatologías físicas, sintomatologías emocionales y sintomatologías en el contexto en el que se está viviendo. Es decir, cada una de las personas que viven el proceso de duelo en compañía, ellos también van a manifestar su duelo de cierta manera, y esa forma en que ellos manifiestan su duelo interviene en la manera en la que yo estoy llevando mi duelo. Por eso es que algunas veces llega a haber diferencias entre familiares a la hora en que están pues en los procesos funerarios o en un proceso de enfermedad o en algún proceso de la pérdida, ¿no? Entonces, digamos que nosotros en un momento inicial pasamos por la negación, después pasamos por algo que se llama la ira, ¿sí? Que es como en esta parte la circunstancia natural en las que muchas personas se visualizan preguntándose el por qué ellos o por qué pasó lo que pasó. Cuestiones que son muy difíciles de responder, sobre todo cuando son cuestiones que no están en el control de nosotros, pero que en el imaginativo pareciera que nosotros podemos controlar. Entonces, en ocasiones llega a aparecer en este proceso la culpa, que también es necesaria elaborarla porque precisamente la culpa no nos permite hacer toda la elaboración como se debiera hacer para que transcurra de forma sana. Después, cuando hablamos de diagnósticos, hablamos de un proceso de regateo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues negociamos. Negociamos, es decir, que esto no me esté pasando, o pasarlo lo mejor posible, o incluso todas las tradiciones religiosas, como son las mandas o las promesas que nosotros hacemos para que nos retribuyan o nos regresen algo de nuestra salud, pues ahí hacemos como estas negociaciones. En ocasiones estas negociaciones se hacen con el personal médico. Sí. Para que me trate bien o para que todo vaya a mi favor, pero es como un proceso cognitivo que va llevando el doliente para poder aceptar, ¿no? Incluso esta parte del regateo, cuando perdemos a un ser querido, es cuando algunas personas dicen llévame a mí y no a la otra persona. Así es. ¿No? Estás como en una transacción. Después pasamos a lo que es la tristeza o la depresión, que es importante mencionar que cuando hablamos de una depresión por duelo no hablamos en el mismo sentido de cuando hablaríamos de una depresión de tipo clínico. Así es. Estamos hablando de que hay muchos rasgos compartidos con la depresión clínica, pero que son derivados de la pérdida. O sea, es normal que tú estés así. Ahí siempre es importante poder hacer una diferenciación y acudir con profesionales para darme cuenta si este periodo de tristeza que estoy cursando está dentro de la normalidad del duelo y no me estoy yendo o orientando hacia al desarrollo de una depresión clínica, o quizá yo ya era predisponente a una manifestación clínica de depresión. Ajá. Pero estaba como controlada. Pero ahora con esta situación, pues ha venido alguna crisis. Ahí necesitamos evaluar. El periodo de depresión es el más largo, es el proceso en el que cuesta mucho más trabajo avanzar por todos los síntomas que mencionaba que pudiéramos tener. Y luego viene lo que sería la aceptación, pero sobre todo en esta parte de que es una aceptación como más resignificativa. No estamos hablando de aceptarla con resignación, sino darle un significado para poder continuar elaborando mi proceso de pérdida. Ahora, estas etapas de duelo no se transitan
tan así, o sea, tan consecutivamente. Sí. De hecho, son dinámicas. El duelo es un proceso dinámico. Sí. Eso significa que en algún momento yo voy a estar en la tristeza, pero probablemente en otro momento pase a la ira. Me regreso. Probablemente ya me esté llegando la aceptación, pero luego pasa un evento y otra vez me regreso. Por ejemplo, los meses de diciembre, y que son como de finales de año, las personas llegamos a hacer como mucha recapitulación de lo que perdimos durante el año, y en ocasiones eso nos permite ir observando la maduración de los procesos de las pérdidas que tuvimos durante el año. En los meses de noviembre hacemos como esta parte del reencuentro con esperanza de mi proceso de duelo, como cómo estoy de alguna manera, ¿no? Sí. Las personas se confrontan mucho en los meses de noviembre con respecto a cómo lo voy a vivir, y más si es el primer año en el que yo lo estoy pasando sin un ser querido. Y es difícil, ¿no? Entonces puedo sentir que este tipo de fechas, noviembre, diciembre, cumpleaños, días de las madres, o día del padre, me regresan, me llevan a un retroceso, pero no es propiamente que lleven a un retroceso, sino que como es dinámico, pues me jala de alguna manera emocionalmente a vivir en alguna de las etapas que mencioné. Y además de que son etapas que, como dice usted, cuando es la primera vez, bueno, pues no es un retroceso, es la primera vez, sigue siendo parte del avance. Uh-huh. Y aparte que todas estas fechas o este tipo de procesos va a depender un montón de cada persona, porque no sabes, dependiendo del duelo, vamos a poner un ejemplo, perder un empleo, ¿no? A lo mejor uh-huh. viene a llegar un momento en que en una etapa del trabajo dices, es que a lo mejor si yo hubiera hecho esta acción en lugar de la otra, quise seguiría ahí. Como dice usted, y ya son cosas que a veces no podemos controlar, porque a veces pues no sabemos realmente por qué suceden muchas cosas. Podemos tener una idea, una noción, pero al final cada cosa pues es muy particular. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de personas cuando pierden un ser muy querido, es decir, a un padre que pasó por un proceso de enfermedad, y se empiezan a cuestionar, lo cuidé bien, a lo mejor la medicina que le dimos esa no era, pero siempre es buscar esta parte de culparse de alguna manera. He visto personas también que les llega esa de ¿por qué no dije muchas cosas, no? Porque ya no tuve la oportunidad. Y vemos en redes sociales y vemos en muchos lugares, pero esta parte de la comunicación siempre es complicada. ¿En qué momento puede entrar la tanatología? Lo pregunto por esa razón. Uh-huh. Si nosotros ya tenemos una persona que está en un proceso médico, en un tema de salud, a veces es muy evidente cuando ya sabemos cuál va a ser el final. A veces no, a veces siempre tenemos la esperanza de que pues esta persona mejore. Pero ¿en qué momento podemos hacer uso ya de la tanatología? Existe un concepto que es llamado cuidado paliativo, uh-huh. que es precisamente un enfoque multidisciplinario orientado a la atención médica, pero cuyo objetivo es hacer que la persona que tiene alguna enfermedad o está cursando por un proceso crónico o agudo de enfermedad pueda recibir la mejor calidad de vida a través del control de sus síntomas físicos y el acompañamiento psicológico y médico y obviamente espiritual tanto al enfermo como a sus familiares. Entonces, cuando una persona recibe la noticia de que está teniendo una enfermedad que, si bien es cierto, no la va a llevar a morir pronto, sí va a tener un desarrollo complejo de esa enfermedad. Estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades crónicas, ¿sí? O incluso de problemas de insuficiencias de algún órgano o algún otro síndrome que vaya resultando incompatible con la calidad de vida. Nosotros debemos de tener un acercamiento. En los equipos de cuidados paliativos hay psicólogos, o debe de haber psicólogos, que llevan la preparación de tanatólogos, o incluso hay algunos que tienen su psicólogo y su tanatólogo. Sí. En este caso, el tanatólogo o el psicólogo busca orientar a través de estrategias, tanto con los familiares como con la persona enferma, estrategias para afrontar cada uno de estos procesos de enfermedad.
Cuando nosotros vamos llevando un acompañamiento adecuado, vamos dejando de lado precisamente todas estas dudas, porque el personal interdisciplinario, es decir, el médico, la enfermera, la trabajadora social, junto con el psicólogo, el tanatólogo e incluso alguna persona que trabaje la parte espiritual, ellos van ayudando tanto al familiar como al paciente a quitarse esas pequeñas dudas de si habremos hecho lo correcto, si no, qué es lo más aconsejable, si esto lo hace sufrir. Por ejemplo, pasa mucho con las quimioterapias. Sí. Las quimioterapias hay un determinado momento en que pueden afectar demasiado la calidad de vida de un paciente. Entonces estás como en la disyuntiva de le seguimos dando quimioterapia, pero está afectando su calidad de vida por una posibilidad que no sabemos cuál sea de sobrevivir al cáncer, o en realidad ya dejamos que el cáncer tenga un desarrollo, pero la persona tenga pues una mejor calidad de vida, exacto. Y tomar esas decisiones es complejo. disyuntiva. Sí, por eso las mejores decisiones se toman cuando se está muy bien informado y es responsabilidad del equipo médico, en este caso del oncólogo y de todos los que están en este grupo de cuidados paliativos, el decirles a las personas de la manera más auténtica, y de la manera más honesta, ¿cuáles son las probabilidades de sobrevivir tras un proceso de quimioterapia? Si es aconsejable o no es aconsejable algún procedimiento. Obviamente las decisiones van a depender siempre del paciente, aunque la mayoría de las veces nosotros vemos que es la familia quien toma las decisiones. Y aparte ahí yo quisiera hacer un paréntesis porque muchas veces las decisiones de la familia ni siquiera tienen que ver con el paciente, sino con lo que ya decíamos, las cargas que nosotros tenemos, las culpas o los compromisos que podamos pensar. Es interesante, a veces es triste esta parte de que efectivamente las decisiones las tome el familiar, porque también a veces el enfermo no tiene esa capacidad de tomarlas, ¿no? A lo mejor ya no está en sí. A veces ellos mismos también se dicen casos, yo no quiero ni que gasten en mí, ni quiero que sufran, dice el enfermo, pero pues están sufriendo al verlo ahí, ¿no? Es muy complicado esta parte. Ahora, en el derecho que tenemos como humanos, los derechos fundamentales de los cuidados paliativos adecuados, ¿sí estamos en las instituciones preparados para dar estos cuidados paliativos? Fíjate que hubo un desarrollo de la política en años pasados o en sexenios pasados muy importante. Se pudieron legislar muchas cuestiones a nivel constitucional y algunas a través de reglamentos internos e incluso a través de la Ley General de Salud para mejorar o hacer propicia la atención paliativa en las instituciones. Tiene aproximadamente unos 8 o 9 años en que se dejó a nivel federal de desarrollar estas políticas por todos los que estaban trabajando, porque estaba trabajando tanto el gobierno federal con sus diversas instituciones involucradas como la Secretaría de Salud y el Senado y la Cámara de Diputados y el Consejo de Salubridad General estaban muy enfocados en desarrollar la política pública para la atención y el desarrollo. Sin embargo, se ha dejado de hacer y han quedado ahora en esfuerzos de grupos relativamente pequeños, ¿no? Y otra vez se ha estado buscando que se vuelvan a hacer uso de todas estas estrategias políticas que ya se venían haciendo para llevar el desarrollo. Sí sabemos que hay instituciones actualmente que cuentan con equipos de cuidados paliativos muy bien desarrollados, incluso ya con investigaciones, pero generalmente estamos hablando de que la mayoría de los equipos de cuidado paliativo existen en hospitales de tercer nivel de atención, ya muy de especialidad. Y lo que estamos buscando es precisamente que los cuidados paliativos, lleguen hasta las comunidades, incluso a través de lo que se llaman comunidades compasivas. ¿Sí? Que ahora va muy de la mano a estas cuestiones que se están propiciando del cuidado, ¿no? Cuestiones en materia de cuidado. Pero pudiéramos decir que si estamos preparados o no, pues va a depender de la institución. Yo te podría decir que en la Secretaría de Salud durante más de 12 años se estuvieron capacitando tanto personal médico de enfermería, desarrollando equipos, procedimientos para tener cuidados paliativos. E incluso hay hospitales o áreas que tienen personal para la atención de cuidado paliativo. El hospital civil
Sí. Tiene un equipo de cuidados paliativos, el Centro Estatal de Cancerología también, un hemodiálisis también que están trabajando, y en algunos otros hospitales generales tenemos personal con conocimiento que puede manejar y de alguna manera llevar a cabo la estrategia del desarrollo de los cuidados paliativos. Y hay otras instituciones que podemos contabilizar que sí están teniendo su esfuerzo, aunque ellos van más de la mano a medicina del dolor. Pero medicina del dolor es parte de cuidados paliativos, de la atención paliativa. Entonces, la atención paliativa viene siendo un servicio mucho mayor al que presta medicina del dolor. Más integral. Hoy estamos platicando muy bien y muy a gusto con la maestra Miriam Rosario Munguía Viera, quien nos está platicando sobre la tanatología, sobre lo que es el derecho a bien morir, la dignidad humana, el derecho que es un derecho humano fundamental a tener pues cuidados paliativos, a decidir sobre lo que pasa con nuestra vida, a decidir lo que pasa en un estado de enfermedad, en un estado que quizás nos acerque pues ya al final precisamente de nuestra existencia. Ella, además de trabajar de manera pública en este caso en la Secretaría de Salud, en los servicios de salud de Nayarit, pues también de manera particular ha desarrollado estos estudios en tanatología y nos ha estado explicando en la primera media hora de este programa pues en qué consiste todo esto. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos, le recuerdo que este programa está en nuestras redes sociales. Bueno, regresando al tema, maestra, quisiera platicar con usted lo que tiene que ver con un derecho muy específico que quizás hace algunos meses tuvimos un programa sobre el tema del testamento, que también era un tema en el cual se hablaba, nos decía el doctor José Antonio Serrano, que en un testamento yo inclusive puedo disponer sobre la atención médica que yo pueda tener. Y esto se hace cuando yo estoy sano, cuando yo no estoy presentando esta situación. Hay personas que dicen, yo recuerdo a una persona que conocí que decía, a mí no me cremen, por las razones que sea, a mí no me van a cremar, a mí por favor dispongan de mi cuerpo entero. No hay personas que dicen, bueno, a mí eso no me interesa, al final yo ya no voy a estar. Pero también hay un punto en el que esas decisiones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las decisiones que sí, a veces por cuestiones religiosas, hay personas que no quieren que se reanimen, hay personas que no quieren que se conecten a ciertos aparatos, a veces simplemente por ideas, por creencias que ya tenemos. Entonces, ¿cómo podemos definir esta voluntad anticipada y los derechos para tener la autodeterminación de qué va a suceder con mi cuerpo o cuál va a ser los tratamientos que yo voy a recibir? Bueno, aquí hay dos cuestiones que sí tienen que ver, uno primero con las manifestaciones de voluntad con respecto a lo que quiero que pase con mi cuerpo una vez que ya morí, ¿sí? Una vez que de alguna manera la disposición de mi cuerpo y mis pertenencias serán decisión de la familia. Ahí yo puedo dejar manifestaciones de todo tipo, desde cómo quiero que me velen, o si quiero que me cremen, o en dónde quiero que me sepulten, incluso hasta quién quiero que vaya, quién no. Okay. De hecho, este tipo de cuestiones muchas veces en la tanatología, cuando tenemos un paciente que ya está en una etapa terminal, hablamos sobre esta preparación. Sí. Incluso cuando nos metemos en este tema a profundidad, ellos comienzan a hacer este como testamento en vida. Sí. También hay otro que tiene que ver con la voluntad anticipada, que este es un documento que las personas podemos realizar en cualquier etapa de la vida. Lo ideal sería que lo hiciéramos cuando estamos gozando de salud y sobre todo cuando estamos como muy conscientes en nuestras capacidades psicológicas y emocionales para poder tomar las decisiones correspondientes. En este documento lo que nosotros manifestamos es que no haya medidas de soporte que prolonguen mi vida, cuando definitivamente ya el pronóstico de seguir viviendo ya es prácticamente nulo. Es decir, hay familias que sabemos que se tiene un familiar en un cáncer avanzado, sí, y piden que se les reanime una vez y piden que se les reanimen dos veces, que se les intube, y es muy difícil después porque prácticamente lo que nosotros estamos teniendo es un cuerpo con medidas de soporte. Entonces hay personas que pueden decidir que su familiar esté así por mucho tiempo, sin embargo ya ahí ya estamos hablando que ya no hay calidad de vida para la persona que está enferma.
Entonces, cuando una persona quiere que ya no existan medidas de soporte o que si llega a caer en una situación en la que él ya no tenga posibilidad de decidir, ya no se tomen atribución de los familiares con respecto a lo que van a hacer con su persona, sino ya dejar muy claro qué es lo que se quiere. Y esta voluntad anticipada se puede hacer ante notario, e incluso ahí ya hay estados y a nivel federación donde ya existen leyes. En el estado de Nayarit desde el 2012 existe la Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal, donde te dice que tú puedes acudir a una institución a manifestar que tú deseas hacer un documento de voluntad anticipada. El procedimiento que deben de hacer las instituciones de salud es sí levantar este documento y darle la debida formalidad. Es un documento que debe de pasar por el Comité de Bioética para verificar que la persona esté en condiciones de elaborar este documento, que sepa muy bien lo que está pasando con su salud. Generalmente esto sí se hace cuando ya estamos hablando de un diagnóstico que nos puede llevar a fallecer en corto tiempo. Y entonces el hospital tiene que estar preparado. Esta voluntad se tiene que mandar, también este documento se tiene que mandar a Fiscalía para que Fiscalía tenga una copia, esté enterado, y este documento regresa con 2 copias. Uno para la institución que maneja tu expediente clínico y otro para ti, por si en algún momento tú lo llegas a llevar a alguna institución. Esta es una de las vías, y la otra es a través, como le decía, a través de un notario, donde yo lo tengo, y yo si voy a acudir a algún servicio público o privado, lo llevo y ahí se ve ya que legalmente estas son mis condiciones. Por lo tanto, la institución ya no tiene esa complicación de decidir si sí o si no, si va en contra. Está establecido. Así es. Y respeta la voluntad de las personas. Sí, que finalmente es un derecho de nosotros el decidir qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo, cómo va a ser nuestra atención. Decía, a veces es por cuestiones inclusive hasta religiosas. Hay religiones en las que no se permite vacunar a las personas, en las transfusiones de sangre, inclusive en algunas religiones están prohibidas. Y independientemente, y no vamos a juzgar aquí si está bien o si está mal, pero bueno, si es una decisión, pues lo importante aquí es que sea una decisión respetada para respetar los derechos humanos de la persona que en este caso pues está pasando por esta enfermedad. Ahora también, pasando un tema que toca la tanatología y que lo mencionaba usted al inicio, que desafortunadamente cada día lo vemos más común. Aquí en la comisión tratamos mucho el tema de las desapariciones. Y también, bueno, el caso de las violencias. Entonces, es un proceso totalmente diferente, supongo yo, cuando estamos hablando en este caso, de la desaparición, pero aún así la desaparición de un ser querido, la tanatología también ahí nos brinda opciones, nos brinda respuestas, ¿no? Sí, de hecho, el duelo por desaparición es uno de los duelos más complicados de elaborar. Es un duelo que generalmente va a tender a volverse patológico, porque las personas no tienen la certeza de qué fue lo que pasó con su familiar. Es decir, no tenemos un cuerpo, por eso la importancia de poder recuperar cuerpos. Porque cuando se tiene un cuerpo, decimos, bueno, murió, y entonces empieza este proceso. Pero si no hay un cuerpo, el que tu mente pueda decir o darlo por muerto es muy complicado. Entonces, por eso no lo podemos avanzar. Necesitamos llevar el duelo desde otros abordajes, sobre todo porque se va a desarrollar muchísimo la parte de la probabilidad de tener ansiedad o depresión, porque se está en un estado de intranquilidad. Entonces hay muchísimo estrés y puede haber incluso el desarrollo de muchas enfermedades. Cuando hablamos a nivel emocional, vamos a tener personas que van a estar generalmente en la ira, en la impotencia, en la parte de la frustración. Y obviamente sí en la tristeza, pero muchas de ellas van a volverse buscadoras activas de respuestas, porque básicamente lo que hace una buscadora es tratar de encontrar respuestas de lo que pasó. Entonces, si nosotros como instituciones no estamos preparados para poder abordar el duelo o por qué estas personas llegan emocionalmente como llegan a nuestras instituciones, pues lo que hacemos es complicarles todavía aún más el duelo, porque no reciben como esta parte del apoyo que quizás tendríamos que darle para que pudieran ir resolviendo. Es un duelo que puede tardar años, incluso duelos que es más factible que la persona muera sin haber concluido su proceso de duelo,
o que haya encontrado a su familiar. Entonces, por eso sí es uno de los duelos más delicados que nosotros tenemos, porque no hay certeza absolutamente de nada. Y porque en nuestra cultura, a diferencia de otras culturas, nosotros sí necesitamos de un cuerpo para poderlo dar por muerto. Estados Unidos no. Estados Unidos, por ejemplo, pues como muchos de ellos están acostumbrados a cuestiones de guerra, no trasladan los cuerpos, trasladan solamente algunas pertenencias de ellos. Okay. Entonces ellos están acostumbrados a literalmente a sepultar ataúdes con lo que encuentran, mientras que nosotros no. Nosotros generalmente buscamos algo, un cuerpo, y a veces cuando no tenemos probabilidad de encontrar el cuerpo, aunque encontremos lo que encontremos, lo más mínimo, una parte de su cuerpo, sería importante para las personas que tienen esta situación. Sí, lo decía usted, es una cuestión cultural que a veces no entendemos porque no tenemos esta referencia, en este caso, pues, como dice usted, de la guerra, en el que efectivamente pues salía muy caro o logísticamente era imposible recuperar los cuerpos, pero tenías la certeza de que esa persona, había una carta, a lo mejor, donde se te informaba por parte de un superior, bueno, tu familiar, que ya no está más, ¿verdad? Que quedó en el campo de batalla. Y en cambio acá, pues en la situación en que estamos viviendo, es esta incertidumbre que, como dice usted, no permite iniciar el proceso de duelo, porque siempre va a haber una esperanza de que a lo mejor un día llega, de que a lo mejor un día está en otra situación, está escondida, está escondido. Entonces, pues sí, es un tema que definitivamente es importante acercarse, en este caso, a la tanatología. Y en los casos de violencia también, en el que quizás no tenemos la desaparición de una persona, pero ya lo decíamos, es un tema externo, a lo mejor de algún accidente en el que nuestra vida ya no llega a ser igual también. Hay un proceso ahí de duelo y que se puede atender con tanatología. Así es. Mira, yo te pongo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que a lo mejor la mayoría de las personas hemos vivido cuando tenemos un accidente vehicular. Tenemos que volver como a aceptar qué fue lo que pasó, más allá del daño que yo pude haber tenido, que eso es como todavía agregarle más al proceso de duelo, pero por ejemplo me cuesta mucho trabajo recuperar la seguridad para volver a manejar. Sí. Recuperar la seguridad para, incluso hasta para trasladarme, ¿no? Entonces, porque yo empiezo a dudar de lo que soy capaz, y entonces sí es necesario que nosotros acudamos con especialistas, sobre todo si estamos viendo que estas situaciones de violencia o situaciones que me resultaron violentas me están causando algún daño mucho más fuerte del que yo puedo sobrellevar. Hay lo que se llama el desarrollo de estrés postraumático cuando vivimos eventos de violencia que nuestra mente considera muy fuerte. Sí. Entonces sí tenemos que tomar la precaución de acudir con especialistas para evitar desarrollar algún tipo de sintomatología más compleja, ¿sí? En todos los episodios de violencia quitan algo como seres humanos, todos. Cuando nosotros vivimos episodios de violencia colectivos, por ejemplo, hay un sentido como de abandono, hay un sentido de vulnerabilidad, y creo que cuando el ser humano toca la parte de su vulnerabilidad, toca la parte más compleja de aceptar. Porque como seres humanos queremos tener como el control de las situaciones. Incluso en nuestra cabeza creemos que todavía podemos controlar muchas cosas. Y vernos vulnerables a lo que pueda suceder es algo demasiado confrontativo para nuestra mente. Entonces, desde hechos de violencia que pueden ser accidentes de tráfico, cuestiones de secuestro, ver asaltos o vivir asaltos, en casa habitación, un robo incluso si me roban, pero aunque no esté, yo de todas formas me siento violentada. Sí, te sientes vulnerable. Así es. Entonces, sí hay mucho que se pierde alrededor de lo que pasa. A veces podemos minimizar, porque dicen, bueno, no pasó nada, nada más se metieron a la casa y se llevaron algunas cosas. Pero digo, bueno, pero ¿y entonces cómo estás durmiendo tú en tu casa? ¿Te sientes seguro de estar ahí o te sientes seguro de salir? ¿O qué estás comenzando a hacer? O sea, todas estas cuestiones que se desarrollan a través de eventos violentos son necesarias analizarlas. Igual las mujeres que viven situaciones de violencia. El contexto o el tiempo en el que viven estas situaciones de violencia hace que también ellas pierdan mucho de su seguridad e incluso de su autosuficiencia. Por eso muchas permanecen en el círculo de violencia, porque se sienten muy poco suficientes para salir de ahí.
Entonces es necesario trabajar de una manera muy efectiva, muy eficiente en cada uno de los puntos por los que las personas que vivieron una situación de violencia pueden estar transitando. Y cada una de estas eventos pues tiene sus particularidades que el especialista es el que las va a llevar, ¿no? Ujú. Si definitivamente nunca es recomendable automedicarse, pues en este caso mucho menos creo que sería el hecho de tratar de hacer lo que hizo otra persona, ¿no? Porque cada quien, decíamos, trae su propia carga, sus propias experiencias y a cada quien nos va a afectar diferente. Por eso también es importante cuando queremos dar el consejo, pues tratar de ser en un momento dado, pues no querer imponer nuestras ideas, ¿no? Porque finalmente cada persona va a hacer lo que puede hacer con las herramientas que tiene, con la experiencia que tiene, y pues los alcances inclusive a veces hasta económicos. Habrá quien pueda acceder fácilmente a un especialista, habrá quien no, y a veces no es de que no lo pueda pagar, a veces es de que no hay el tiempo porque necesitas trabajar para pues poder atender primero a lo mejor a la persona que tienes enferma, que tienes que comprarle medicinas, y tú puedes pensar, no tengo tiempo de estar yendo al psicólogo, de ir con un tanatólogo, con una tanatóloga, porque pues entonces, ¿quién se va a hacer cargo de mis hijos? Si a lo mejor es el cónyuge quien está ahí, bueno, pues quedamos en este proceso más vulnerables. Hay cosas que nosotros hacemos también como personas que creemos que ayudan a los demás. Inclusive he estado viendo, porque tengo conocidos en Estados Unidos, migrantes, que también están pasando por procesos muy fuertes ahora con el tema de las deportaciones por el gobierno de Estados Unidos. Y también una de las cosas que decían es, no le digas a tus hijos, no te preocupes, todo va a estar bien. Porque si estamos preocupados y las cosas no están bien. ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué es lo que más acostumbramos a hacer que no ayuda realmente en el proceso de una persona que ha perdido algo o que está por perder inclusive la vida? Lo peor que podemos hacer es decirle a una persona cómo debe vivir. O sea, eso es en todos los contextos. Eso sí, en general. Y entonces decirle a una sanos o persona no. cómo debe de transitar esta situación es prácticamente como un pecado o un atentado a la emocionalidad de la otra persona. Así es. Creo que cuando no sabemos qué decir, siempre decimos lo mejor es no decir nada. Creo que otra de las cosas que podemos hacer, pero que no deberíamos de hacer, es dar consejos de cómo a mí me pasó y entonces yo le hice así y entonces tú también hazle así. O yo tenía una comadre y a mi comadre le pasó así, Exacto. entonces, o por ejemplo tú te sientes así, pero por ejemplo mi comadre no se siente así. O sea, estas comparativas, estos consejos en comparativa, pues tampoco ayudan. Creo que debemos de entender que como seres humanos, aunque parezca que vivimos un mismo evento, y esa es una regla, aunque se vive un mismo evento en la percepción, la realidad es que cada ser humano eso lo vive de manera diferente. Así Un es. mismo evento. Entonces, debemos de entender que las personas van a pasar por toda esta serie de los pensamientos, las creencias, todo lo que lo lleva a valorar su situación de una manera muy diferente a nosotros. Y decirles recomendaciones a grosso modo, o incluso hay personas que recetan hasta medicamentos. Sí. Lo vemos mucho en los funerales, de que la persona dicen, es que está muy alterada porque está llorando, porque que se tome algo. No, déjenla si está alterada, déjenla como esté, nada más que no hay que cuidar su integridad física, que Sí. no se dañe. Pero no podemos darle medicamento. Tomen, sobran manos siempre en Sí. los funerales para darte medicamento. Entonces, durante el transcurso de las enfermedades, llegan consejos hasta desde la parte religiosa de que debes de orar más, debes de tener más fe, si esto pasa es porque no tienes fe. No, meterse con estas cuestiones donde hasta dudas de lo que está pasando y puedes tener una crisis hasta religiosa y que alguien venga y te diga, pues es que pues esto es un castigo Sí, cuando o no yo reces con recuerdo fe. que también afortunadamente esa idea ya está quitando cuando empezaron a decir que el cáncer te lo generabas tú mismo, tú misma, sobre todo le decían a las mujeres por las vibras que tenías o porque los rencores que tenías guardados y que el cáncer, entonces conocí una persona que pasó por ese proceso y decía, imagínate que estás luchando contra una enfermedad y todavía vengan a decirte que es tu culpa.
porque eres mala persona, porque guardas malas vibras, dice, no, eso te destrozaba muchísimo, dice. Era realmente un tema muy, muy complicado para las personas. Pero entonces, cuando sí queremos ayudar, porque finalmente todos nos vamos a presentar, ¿hay algunos consejos como generales que podríamos Sí, utilizar? claro. Siempre podemos ayudar y creo que lo más recomendable es escuchar. Siempre es llegar con las personas y mencionarles en qué los podemos ayudar. Creo que esa es la parte principal. ¿En qué te puedo yo ayudar? A veces el apoyo viene desde una parte operativa. Por ejemplo, si nosotros vemos que está una persona en la funeraria velando a su familiar, hay ocasiones en las que llevarles un poco de comida, preocupándonos por si no ha desayunado, o llevarles algo de aportación económica porque sabemos que pues el dinero les puede ayudar. Es un apoyo bien importante. Y el otro es el apoyo de estar yo ahí y escucharte. Y escucharte las veces que te tenga que escuchar. Sobre todo eso es importante porque a veces pensamos que las personas ya pasó, según nosotros, un tiempo prudente o correspondiente, y entonces tú ya tendrías que estar hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera te quiero escuchar, porque dices lo mismo. Entonces, por eso las personas que viven un duelo llegan a aislarse de muchas otras personas, porque las otras personas no les brindan en ese momento los soportes. De ahí la importancia de los grupos de acompañamiento o de que te acompañes de personas que han pasado por tu misma situación, porque pueden ser más empáticas. Pero si nosotros queremos ser empáticos, lo que necesitamos es escuchar, entender, decirle en qué te puedo yo ayudar y en eso ayudarle. A veces en las comunidades son mucho más claros, porque en las comunidades cuando hay un fallecido, la comunidad participa para llevar comida, la comunidad está atenta no solo de los dolientes, sino también de la gente que existe. Así es. Entonces, estos pequeños actos o muestras de amor son importantes para las personas. A veces si nosotros vemos que alguien tiene un familiar ahí, pues decirle, vete media hora o vete a bañar, yo cuido a tu familiar en lo que tú te vas a tu casa a bañar. Entonces, estos actos de apoyo, que pueden ser de diversos tipos, desde hacer hasta solamente estar y solamente escuchar, y decirle, pues yo estoy aquí, cuando quieras hablar, pues podemos hablar. Creo que es lo más fundamental que nosotros podemos hacer por un doliente. Sí, más allá de tratar de darle consejos o decirle qué hacer, es ver qué puedo hacer yo por ti, ¿verdad? Desde cosas tan sencillas como a lo mejor si tengo acceso a su casa, llegar y lavarle los trastes, porque no sabes si fue por una emergencia y se tuvieron que retirar, y a lo mejor cuando llegues y encuentres que no tengas que hacer nada, simplemente llegar porque no sabes cómo vas a regresar. A lo mejor pues se fueron 2 y ya nada más va a regresar uno, o cuidar las plantas, o si hay una mascota, pues a lo mejor atender a la mascota. Es decir, es más ponerse a la disposición de qué puedo hacer yo por ti, en lugar de decirte que hagas tú, porque solo nosotros sabemos quizás. Y en el caso de sí querer que alguien nos diga qué hacer, bueno, pues acudir a un profesional, a una profesional, en este caso, pues los tanatólogos. Es muy común encontrar tanatólogos en Tepic, en Nayarit. Ahora más. Ya, ¿verdad? Hace 18 años que nosotros comenzamos, y digo nosotros porque fuimos un grupo pequeño, que comenzamos como tanatólogos. De hace 18 años, solamente como unos 5 nos dedicamos a la práctica privada, pero han venido otros áreas de estudio, otras universidades, otros lugares que han desarrollado diplomados para la cuestión de la tanatología. Yo lo que sí les sugiero, porque esto pareciera que se puso de moda y que luego ahora todo el mundo es tanatólogo, yo sí les sugiero de ir con personas que ya tengan experiencia. Sí, es muy importante, ¿no? Sí, porque es un tema muy... Si vas y tocas un tema con alguien que no tiene experiencia, que solamente tiene la parte de lo que leyó, de lo que estudió, me puede complicar el duelo. Entonces yo ya no voy con otras personas. Entonces sí necesito ir con especialistas en sus diversos temas, porque por ejemplo, en el duelo habemos personas que nos hemos especializado quizás hacia alguna línea. Por ejemplo, yo tengo una compañera que ella está muy involucrada en el duelo perinatal. Tengo otra compañera que es duelo en niños. Yo generalmente llevo mucho duelo de padres
que Sí. perdieran a sus hijos. Entonces, eso no significa que no podamos atender otro tipo de duelos, pero quizá nuestra preferencia o la vida nos llevó a que nosotros abordemos cierto tipo de duelos y duelos por enfermedad que también son comunes. Entonces, por ejemplo, existe la posibilidad de acudir con los psicólogos que sí llevan formación de duelo en las diferentes instituciones de salud o en algunas instituciones dedicadas a la parte de la violencia. Podemos buscar, pero sí hay. Pues realmente es un tema muy, muy interesante, como todos los que tratamos aquí en el universo de los derechos humanos. Ya quisiera, pues además no quisiera, pero ya tenemos que ir cerrando este programa. ¿Cuál sería un consejo que usted pudiera brindarle a todas las personas, sobre todo enfocado a que perdamos el miedo a atender nuestra salud mental? Creo que parte de lo que necesitamos tener como obligatorio todos los seres humanos es atender nuestra salud. Y no solo hablamos de la salud física, sino de la salud mental. Cuando pasamos por un proceso de pérdida o vemos algo que vemos que vamos a perder, estamos viviendo un duelo ya. Es un duelo anticipatorio. Lo ideal sería hacernos acompañar por especialistas y sobre todo nunca dejar de realizar actividades que disminuyan nuestro estrés. Porque eso también, si nosotros no tenemos la posibilidad de acudir con un profesional, sí tener medidas de autocuidado, ejercicio, buena alimentación, sueño y tratar de vivir los espacios laborales con el menor estrés posible. Y si nosotros vemos que estamos enfrentando un proceso de pérdida y ya no sé cómo hacerle, entonces sí acudir con algún especialista. Ahorita que dice enfrentar un proceso de pérdida, ¿tienen fecha de caducidad? Es decir, hay personas que pueden estar en el proceso de duelo por años, 10, 20. Sí, porque va a depender del proceso. Por ejemplo, hablamos del duelo por desaparición. Si no encuentran durante 20 años y yo sigo viviendo 20 años, pues voy a tener un proceso de duelo inconcluso por 20 años. Si estoy viviendo una enfermedad que me detectaron hace 10 años y todavía no he fallecido, pues todavía me restan otros más y sigo viviendo mi duelo por enfermedad. Si hablamos del duelo por muerte, el duelo es proporcional a lo que has perdido. Por ejemplo, hay personas que han perdido un compañero de vida de más de 30, 40 años y fue una buena vida. Sí. Entonces no es algo como que me voy a reacostumbrar, voy a transitar por eso. Es variable. Sí. Bueno, pues yo le agradezco mucho, maestra Miriam Rosario Munguía Viera, por haber estado con nosotros. Estoy seguro que la vamos a volver a invitar. Yo a usted que nos escucha, le agradezco que haya llegado a este punto de este programa y le invito a que lo vuelva a escuchar, porque cada vez que escuchamos un programa, que escuchamos un producto de estos, a veces entendemos cosas diferentes que no entendimos en la primera ocasión. Le agradezco mucho su atención. Recordarle a usted que el derecho a la salud es un derecho que tenemos que ejercer todas las personas. Y este derecho a la salud pues incluye la salud mental y la tecnología precisamente es una herramienta para ejercer este derecho ante pérdidas significativas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo universo de los derechos humanos.